Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Tu mejor alternativa a esta hora del día, siempre con lo inédito. También tenemos la llegada hacia el centro del Perú, hacia Canal 11, la red de Huancayo. Lo último de la información a nivel del panorama latinoamericano y mundial. Y lo más importante, el análisis y el ir detrás de personalidades destacadas dentro de nuestro continente que nos tienen información varias veces tal vez mencionada a grandes rasgos por los políticos o por los ciudadanos comunes y corrientes que ustedes los ubican en los diferentes medios de comunicación, pero que forman parte de una especie de discurso ya repetido. Lo que tratamos de buscar es nuevas versiones de lo que acontece en nuestro continente, quizás más ubicadas dentro de un plano directo con los hechos, ¿no? Por haber pasado por la experiencia. Y para hoy pues tenemos a un nominado a nuestra distinción honoris causa, que es el amigo Carlos Eduardo Tovar, que se encuentra en Caballito, allá en la hermana República de Argentina. Y también nos acompaña alguien que ya ha sido distinguido por nuestra Fundación Universidad Hispana, que es el doctor Ricardo Santos, desde Buenos Aires. Ambos nos van a acompañar para hablar un poco sobre esta actualidad latinoamericana y también conocer parte de la experiencia curricular a nivel del Instituto Universitario de Policía, allá en la ciudad de Caracas, también sus estudios en criminalística, en ciencias policiales, y tiene también un magíster en administración y gerencia, nuestro hermano Carlos Tovar. Bienvenido, Carlitos, y bueno, coméntanos un poco por qué te fuiste, cuál fue la razón más importante. Es la misma que escuchamos en los últimos años, la que te sacó de Venezuela hacia la hermana República Argentina, o quizás otro tipo de razones. Muy buenos días a todos los presentes. Gracias a la Fundación de la Universidad Hispana de Lima por esta invitación. A usted, licenciado Carrión, agradecido por su gentileza de invitar a este humilde servidor que en un lapso de 35 años estuvo en el Instituto, en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ejerciendo el cargo de comisario general. Una ventana cercana a todos los acontecimientos que han ocurrido en mi amado país en estos últimos 20 años. Y puedo decirles que realmente Dios fue benevolente conmigo al permitirme ingresar a la Policía Técnica Judicial,
hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, porque me dio el compás para ilustrarme, convertirme en un profesional universitario con una rectitud que nada más se ve en la familia. Una familia creada en honestidad, con valores, con cultura, y que me permitió inicialmente egresé de la academia como detective, llegando al último grado, que es comisario general, donde me permitió ejercer cargos, diferentes cargos como lo fue el asesor policial del director. Fui jefe nacional de regiones. Bajo mi mando estaban los 23 estados del país, todas las unidades que están concentradas en esos estados. Y me permitió acercarme al pueblo, ¿sí? Acercarme a ese pueblo que está lamentablemente tan golpeado y que cuando uno quiere hacer las cosas lo hace. En el estado de Bolívar, donde fui jefe de regiones, a través de la industria, la Cámara de Industriales de ese estado, logramos rehabilitar 2 escuelas conjuntamente con los funcionarios que integran el estado. Recuperamos la imagen de la institución, nos acercamos al pueblo, a todas las comunidades organizadas, y que pude notar en ese momento que esa población tenía temor de lo que era un cuerpo de investigaciones. Pero al momento de acercar a la institución, al pueblo, pude percatar que ellos abrieron ese compás para dar cabida dentro de su vida cotidiana a la institución. Y eso lamentablemente se perdió por cuanto en los actuales momentos los jefes están orientados únicamente al rechazo, al consumir todo lo que sea necesario para ganar benevolencia del gobierno. No son unos jefes que están por una institución, no tienen sentido de pertenencia. Ellos, al contrario, están viendo qué beneficios socioeconómicos pueden obtener. Y es por ello que hoy en día existe tanta corrupción. Yo tuve 14 años como investigador de asuntos internos, o lo que es disciplina, y nunca desvié mi mirada al principio de un investigador criminal o un pesquisa, que es conseguir la verdad. Y al final conseguí la verdad de que lamentablemente la política había sido objeto para entrar a las instituciones del gobierno y poder así infiltrar la información. De hecho, los funcionarios policiales de hoy en día no tienen libertad. Están sometidos a la idea y la acción de un colectivo que es totalmente agresivo. Son delincuentes que están amparados por un gobierno y que lamentablemente el que sufre es el pueblo. Cometen violaciones de los derechos humanos. Ese es el plato del día a día. Irrumpen en viviendas sin ninguna orden de allanamiento, solamente con informaciones sin base, y cometen cualquier tipo de delito. Desaparecen personas, se llevan objetos de esas viviendas, en fin, es una calamidad pública lo que está viviendo la institución a la cual pertenecí. Y por esa razón te saliste, Carlitos, ¿cuál fue la razón principal por la que saliste? La razón principal,
Bueno, van a ser ustedes los primeros en saberlo. Estuve cuando estaba al cargo de la División General de Regiones. Nos llegó una información de una aeronave que iba a llegar con cargamento de drogas y efectivamente logramos la incautación de la aeronave y 800 kilos de cocaína. Cuando en pleno desarrollo de este hallazgo, recibo una llamada telefónica que por qué había hecho ese procedimiento sin notificar, por cuanto la droga pertenecía a un alto funcionario del gobierno. Y al día siguiente me jubilaron, ya estaba jubilado. Y no me dejaban salir del país y por lo tanto ya mis hijos se encontraban en Argentina y procedí a salir por la población de Cúcuta, Colombia. Y de ahí de Colombia ingresé a Argentina hasta el sol de hoy. Y en estos momentos hay una investigación en la cual estaba dando información y que ellos no desean que yo regrese a Venezuela. Ajá. Bien, bueno, es parte de una realidad que ya la vamos a conversar en detalle, de repente algunos datos más, que es importante conocer para que la gente pues no se deje guiar a veces por aquellos grandes discursos que obnubilan, en especial a las masas desposeídas de mensajes y verdaderos, ¿no? Y a veces nos dejamos guiar por una especie de mesianismo, de promesas esperanzadoras, pero que a ciencia cierta no obedecen a una realidad, sino simplemente a la intención maquiavélica de los supuestos líderes salvadores de Latinoamérica o de Hispanoamérica, como diría el doctor Ricardo Santos. Doctor, vamos a ver si lo tenemos al doctor Ricardo Santos, para que nos diga cómo él aprecia desde allá, desde Buenos Aires, pues este tipo de información que nos proporciona Carlos Eduardo, ¿no? Es un poco doloroso para los que hemos seguido al pie de la letra, tal vez la esperanza de que abordemos regímenes democráticos, regímenes que verdaderamente estén identificados con sacar adelante a nuestros países, pero de forma honesta y verdaderamente donde los valores se enaltezcan por sobre cualquier situación particular, de interés particular que pueda existir. Y esto parece que no está aplicándose, no solamente para el caso venezolano, sino para diferentes países de Hispanoamérica. Sus saludos y gracias por participar, doctor Ricardo. Su micrófono, doctor, actívelo. Buenos días, saludo especialmente a Carlos Tovar. Me alegro de su participación en este evento. Saludo también a Jorge Carrión, mentor de estos programas. Y saludo al hermano Vuelvo del Perú, también hoy asediado por procedimientos insurreccionales que vienen dirigidos desde el comunismo, desde el siglo XXI. Así es que hace poco me llegó una información de que entre los insurrectos que provocaban desmanes, incendios, daños, heridos y muertos a veces, un militar venezolano. La inteligencia del Perú, efectiva y diligente, logró identificar a un militar. Vamos a ver si recuperamos al doctor Ricardo Santos, que nos estaba comentando algo bastante delicado. Sí, en relación a lo que estaba comentando, lo que estaba diciendo. Sí, a ver, vamos a ver si lo recuperamos.
Eh, espérate, Carlito. Doctor, se le fue un poco la señal. Continúe, por favor. Nos hablaba de este militar venezolano. A ver, nuevamente se volvió a colgar. A ver, Carlitos, ¿tú qué tienes el dato al respecto? Mire, el S2 cubano está haciendo acciones de inteligencia en todos los países que conforman el Fuero de Sao Paulo, a fin de controlar las acciones de estos países que están siendo conducidos a un socialismo que lamentablemente es el peor sistema de gobierno que puede existir. Nunca un gobierno socialista ha podido tener éxito en sus funciones. Lamentablemente, aquí en Latinoamérica ha tenido el empuje de Cuba y de Venezuela para ir echando raíces en diferentes países. Y que en relación a lo que comentaba el doctor Ricardo Santos, teníamos informaciones de que en Chile hubo unas manifestaciones y en las cuales se encontraban funcionarios colectivos del gobierno de Venezuela para incitar a la violencia. Cuando hubo aquí las elecciones que ganó el actual presidente, ya se encontraban en tierra argentina un grupo de venezolanos que han sido entrenados en Cuba para realizar actividades violentas en diferentes zonas de la capital federal, así como ocurrió también en Perú, que infiltrados ya militares activos estaban cometiendo actos violentos en la ciudad de Lima. En fin, esto se ha radicalizado en todo lo que es el continente americano. Y ahora con el apoyo de Colombia, que también tiene su semilla de socialismo, están haciendo un solo frente por cuanto los pueblos están abriendo los ojos, a pesar de que muchos políticos de todos los países se han vendido y se han aliado a los actuales gobiernos socialistas. Ese también es el problema que estoy viendo, de que la oposición ha vendido su alma al diablo, como se dice en Venezuela. Bien, vamos a escuchar a ver al doctor Ricardo Santos si lo recuperamos. Nos estaba hablando sobre este militar infiltrado en Perú. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, ese militar fue identificado por la inteligencia del Perú como un militar activo de rango que se lo ve en los videos de algunos actos de insurgencia que se producen en Lima con un pasamontaña amarillo, que es clásico entre la técnica roja del motín, así calificó un artículo de Selecciones de allá por el año 65. Lo que hacen ya como ves, estoy hablando del 65, ¿no? Es identificar quiénes son los líderes y se identifican por una bandera o banderín, alguna vestimenta de color especial, de manera que el grupo que responde a ese líder ya lo tiene ubicado, identificado quién es, tanto para recibir las órdenes, cuanto para auxiliarlo en caso de que se encuentre en situación de riesgo. Entonces ellos ya saben, en este caso de este militar no recuerdo el nombre porque la inteligencia peruana lo identificó, llevaba un pasamontañas amarillo y se lo ve en acción, es decir, que esa era una forma que responde a aquella vieja técnica insurreccional del motín, la técnica roja del motín, así calificó Selecciones en aquella época. Entonces ellos
toman banderas humanistas, ecologistas, de género, de feminismo, y siempre están adelante, un paso adelante, y van a ver que ellos se interesan solamente por producir el desorden, el caos, y después si hay víctimas de derechos humanos que no sean los que ellos tienen embanderados, no les importa, no les interesa salir a protestar. Acá en Rosario se han producido, la ciudad de Rosario ha batido el récord de homicidios, ha batido el récord de ataques de tipo terrorista que son de la droga, parecen víctimas inocentes que no tienen ninguna relación. Bueno, fíjese que el gobernador de Santa Fe ha pedido innumerables veces, incluso decretar un estado de excepción en ese lugar, nosotros llamamos estado de sitio, y el gobierno nacional no ha hecho más que desoír esos pedidos desesperados del gobernador. De manera que hay es obvio que existe una intencionada manera y de tener un resultado que va a ser luego, se va a traducir en elecciones, porque esta persona es gobernador que no es del signo kirchnerista, y ha tenido el kirchnerismo, no ha podido, entonces va a ser, digamos, desmerecido por la población a raíz de que no tiene eficacia en la lucha contra el narcotráfico, donde mueren personas inocentes y vinculadas al narcotráfico. Y bueno, esto es así, estos quieren, digamos, desprestigiar a la autoridad provincial con mezquinos fines electorales. Es lamentable, pero aparte es de una desidia, y es tan evidente que esto roza la desvergüenza estatal, nacional me refiero. Así es. Bueno, es parte de realidades en países diferentes, ¿no? Carlos Eduardo nos habla de Venezuela, el doctor Ricardo Santos nos está hablando de la hermana República Argentina, y dos países importantes dentro de lo que significaba, pues, en retrospectiva, si nos ubicamos hace unos años atrás, incluso del siglo pasado, nos vamos a dar cuenta que estábamos ante las economías más emergentes y más pujantes de Sudamérica, ¿no? Eran ejemplo prácticamente de estabilidad para el caso venezolano, incluso en cuanto a la democracia como tal. Aunque algunos la criticaban, pero era muy poco al principio, ¿no? Hasta llegar a la curva final del siglo pasado, donde aparecen los que actualmente gobiernan en Venezuela. Para el caso de Argentina, ya se ha tenido un poquito más de reacción en torno a lo que significa de repente ese populismo, ¿no? Con presencias de gobiernos populistas desde mediados prácticamente del siglo pasado. Pero lo que llama la atención es que las economías tan pujantes y la estabilización de estos países se haya quebrado en tan poco tiempo, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar, Carlos Eduardo, por ejemplo, en el caso de tus experiencias, ¿no? Has tenido condecoraciones, incluso a nivel de lo que significa el juramento en el Monte Sacro, en su primera clase. Cuando te han dado este tipo de condecoraciones, ¿te han involucrado un poco con el juramento del Samán del Güere, cosas de esas relacionadas con la política? ¿En algún momento estuviste tentado políticamente por el chavismo? ¿Lograste conocer, por ejemplo, al comandante, no sé, a Maduro, o ha sido muy lejana tu relación con todo aquello? No, yo siempre he sido un profesional dedicado a la investigación criminal.
mis funciones como funcionario policial siempre han sido dentro del marco de la ley, dentro de la Constitución y dentro del Código Penal venezolano. Nosotros en Venezuela ciertamente han sido infiltrados los cuerpos de seguridad, y como hemos sido muy pocos los que no hemos rehusado a acatar órdenes de personas que de una u otra forma están vinculadas con el sistema de gobierno. Mi norte siempre ha sido buscar la verdad de los hechos que se investigan, y que los jefes o más arriba, o las instancias políticas, tomen otras acciones, ya ese es harina de otro costal, como se dice en Venezuela. Pero uno siempre tiene que, como investigador, como pesquisa, tiene que buscar siempre la verdad de los hechos, y que no puede subsumir la conducta de uno a favor de un sistema que ha sido anacrónico, que lamentablemente ha cometido homicidio. Ahí está el inspector Pérez, que fue asesinado vilmente con un arma de guerra, un GPS, que derribó la vivienda en la que se encontraba. Una vez, antes de esto, ellos ya habían depuesto las armas. Habían entregado, Oscar había entregado se había ofrecido a entregarse y salir con las manos en alto, pero el sistema de gobierno no lo quería. Quería cometer el homicidio, como lo hizo. Incluso en la autopsia de este muchacho, se pudo observar que había disparos a quemarropa. O sea, los que somos investigadores criminales, que hemos tenido experiencia en el enterramiento del cadáver, a simple vista se ve. Y así como eso, Pero, muchos otros casos. Carlitos, disculpa que te interrumpa. En el caso de Óscar Pérez, por ejemplo, ¿no crees tú que a veces cuando sucede lo contrario y es detenido, por ejemplo, el 11, después vino el día 13, tú sabes que el clásico eslogan que tienen ellos, después del 11 viene su 13, Sí. estuvo en manos de la oposición, ¿no? Esa posibilidad, por ejemplo, ¿no?, maquiavélica de mandarlo al otro mundo, al comandante. Sin embargo, la postura humana hizo de que no se diera esa decisión, ¿no? Y más bien al contrario, se le envió al padre, al sacerdote, ¿no? Allá a la horchila donde estuvo el comandante, y tranquilamente le pidieron su arrepentimiento y para ver de qué manera se podía retomar la gobernabilidad sin llegar a esos extremos. Pero cuando acontece lo de Óscar Pérez, ¿no?, a pesar de que Óscar Pérez, claro, no llega a la dimensión, entre comillas, ¿no?, que ellos la catalogan de un estereotipo al estilo Fidel con la aparición del comandante en Venezuela, pero creemos que sí era un muchacho que simplemente estaba abogando por una posición, una postura de reclamo frente al sistema, ¿no? Entonces, en ese momento sí se da la orden maquiavélica, sí se lo manda al otro mundo. O sea, cuando les toca a ellos no tienen dudas, como dicen, sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Patria, socialismo o muerte. Y efectivamente lo matan, ¿no? O Sí, sea, no, ¿cómo ves ese contraste tú? ahí no hubo no hubo otra línea que era esa. Ellos veían a Óscar Pérez como un enemigo, como una imagen que iba a afectar la opinión pública. Por lo tanto, tenían que eh, desaparecer a esta persona. Y es que utilizan a los comandos de la Guardia Nacional, un teniente coronel de la Guardia, que actúe directamente. Nosotros identificamos a las 3 funcionarios que cometieron ese acto.
en el momento de que estaba siendo rodeado este inspector, se le ordenó a los compañeros del cuerpo de investigaciones que desalojaran el lugar y solamente quedó la Guardia Nacional y un grupo de colectivos. Es ahí donde uno de los principales dirigentes de los colectivos resulta herido mortalmente. Y posteriormente que deciden emplear el arma de guerra, el cohete, para derribar la estructura de la casa. Pero sí había una intención directa de cometer eso. Claro, ahora se ve que ahí pues la orden es letal y si nos ponemos a hacer los análisis que seguramente ellos han considerado, Oscar Pérez pues tenía una presencia incluso actoral, ¿no? Literalmente era un actor de cine, ¿no? El hecho de que lo pusieran en libertad bajo esos conocimientos, esos discursos que daba incluso, era muy probable que la duda era para ellos que podía ser un atractivo para el pueblo, ¿no? Para la gente. Y tranquilamente Oscar Pérez podía lograr ya en libertad algo mucho más, incluso contundente que lo que había logrado alguien no tan atractivo como el comandante Chávez, ¿no? Y con unas ideas liberales y no sé qué más. O sea, realmente se convirtió en un peligro a pesar del corto tiempo, ¿no? Pero ellos no dudaron en aniquilarlo. Entonces, ¿a qué crees que se deba que la oposición, y no es solamente la oposición venezolana, eso pasa en diferentes países, seguramente en Argentina pasa, en Perú pasa también, son muy contemplativos, demasiado considerados, y cuando les toca a ellos, es todo lo contrario. Ellos son radicales y mantienen incluso de esa manera su supremacía y el poder que actualmente casi está copando la escena en Hispanoamérica. ¿A qué crees que se deba eso? Eso se debe a las ansias de poder, tanto adquisitivo, el que tiene poder puede utilizarlo para comprar acciones, comprar intelecto. Pero ¿a qué crees que se deba internamente en la formación de ustedes? Por ejemplo, ¿a ustedes qué le dicen? ¿Los condicionan a ser muy suaves, a ser muy contemplativos? Porque creo que la orden debería ser a la inversa, ¿no? No, incluso nosotros tenemos la instrucción desde la academia de que a los delincuentes se les debe de dar la oportunidad de reingreso a la sociedad y que las personas que han sido delincuentes y que tienen alto índice delictivo deben ser juzgados. Ese es el principio que se tenía en los años 80, 70. Con este nuevo sistema de gobierno, si no estás con la ideología del sistema, si no estás con Dios, no puedes estar con el diablo. Es ahí donde actúa la política que lamentablemente la hemos visto en forma tangible, que ellos actúen atacando inicialmente a Hugo Chávez, al régimen, y posteriormente le dan la mano. En Venezuela se ha visto claramente que por lo menos Capriles le ganó a Hugo Chávez y posteriormente le ganó a Nicolás Maduro. Pero hubo un convenio por debajo de mesa, como se dice, y de repente surgió el triunfo de este señor. Incluso el CNE ha sido infiltrado y que ha sido, como digamos, neutralizada la verdadera acción del CNE a favor del sistema. Y se ha visto en todas estas elecciones en las cuales nada más ellos han perdido una sola elección porque no revestía tanta importancia.
pero el solo hecho de que la oposición se negara a participar en unas elecciones de la Asamblea Nacional y retirarse de la Asamblea es dejarle el poder a ellos. Y es ahí donde ellos hicieron y deshacieron todo lo que pudieron hacer. Te recuerdo que en un escrito, en una carta que le envió el señor Fidel Castro a Hugo Chávez, que ya ha sido publicada en reiteradas oportunidades, indica si quiere seguir en el poder, domina los medios, neutraliza la acción de los medios. Las instituciones tienen que ser demolidas y regresar, tener el control de todas las instituciones a tu favor, tener los tribunales de justicia a favor tuyo, dar, dar las Fuerzas Armadas lo que deseen, pero que sean fieles a ti. Y el que no sea fiel a ti, ir progresivamente desplazándolo y que los puestos de comando estratégicos sean hombres de tu confianza. Y eso mismo está haciendo con el Fuego de San Pablo. El Fuego de San Pablo está tratando de incursionar en todos los países de una forma sistemática e inteligente, que permiten ir metiéndose poco a poco, infiltrando en las instituciones gubernamentales, en las policías, en las Fuerzas Armadas, un cambio radical que los favorezca a ellos. Y eso es lo que ha ocurrido también en Venezuela. Notoriamente que todas las instituciones militares y policiales están subordinadas a la decisión de ellos. Y que no podemos, ya hoy en día no podemos, no lo ocultan, no lo disfrazan, sino sencillamente actúan ya libremente. Yo escuché el comentario de una persona que lo agarró el DGCIN, que es lo que tuvo la oportunidad de ver una detención y se lo llevaron detenido. Y esta persona en el DGCIN fue maltratada, tuvo 4 días sin dormir, pues no le dejaban dormir. Cada vez que cerraba los ojos le echaban agua o le colocaban hielo en los pies y en los genitales para no dejarlo dormir. Una forma de maltrato y violación de los derechos humanos. A ellos no les importa nada. A ellos lo que les importa es mantenerse en el poder, seguir haciendo y deshaciendo a favor de ellos. Bueno, como decían, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Esa era la invectiva que lanzaba constantemente el comandante. Pero, ¿qué se puede hacer? Y seguro que el doctor Ricardo Santos nos tiene algunos datos sobre esa actitud. Es muy suave por parte de los opositores a los regímenes de estas características, en comparación con estos regímenes que no lo dudan, no lo piensan 2 veces. ¿A qué cree que se deba eso, doctor? Tal vez haya una mala formación, muy débiles están nuestros policías, nuestras Fuerzas Armadas, muy impedidos de poder tomar actitudes como deberían de ser tomadas contra este tipo de actitudes, valga la redundancia, delincuenciales, ¿no? Que van contra lo normal de lo que podría ser un país democrático. O están genuflexos, dependientes, sumisos ante el poder de turno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ve usted eso, doctor Ricardo Santos? Vamos a ver si nos escucha. Creo que lo hemos perdido al doctor Ricardo. Bueno, es que en principio, que yo le puedo decir acá, por ejemplo, cuando se sucedieron distintas intervenciones en la policía de la provincia de Buenos Aires, que sí, con excepciones, porque una fuerza de 90.000 hombres, en este momento se dice que hay más, pero tomemos exagerado ni para lo menos ni para lo más. Fíjese que con su proceso, a partir de
la llegada del presidente Alfa de la izquierda, a pesar de haber pasado por el Liceo Militar General San Martín y en consecuencia ser subteniente de la reserva. Por aquel tiempo, cada comisaría tenía un fusil automático liviano que respondía a la necesidad de rechazar cualquier ataque subversivo. Hasta eso se podría justificar, porque es un arma potente y usada en procedimientos de delincuencia común podría tener consecuencias no deseadas. Bien, pero eso no estaba al uso de cualquier efectivo, sino que estaba al uso para el empleo de oficiales que estaban entrenados. Después la policía tenía ametralladoras Uzi de origen israelí muy buenas y también le fueron retiradas. Y entonces hoy fue haciéndose gradualmente y hoy nada más que una pistola 9 milímetros con 12 o 13 tiros y una escopeta tipo Itaca que lleva 7 cartuchos con postas de goma. Quiere decir que contra un asaltante de banco, contra estas bandas que hoy usan Kalashnikov, es realmente mandarlos a la muerte. Bueno, esto no es casual. ¿Por qué? Porque el gobierno está ido es muy difícil pensar que organizaciones poderosas como pasa en Rosario o en algunas partes de la capital federal y en muchas de la provincia de Buenos Aires con total facilidad. Porque usted pregunta en un barrio, ¿dónde se vende droga? En este kiosco, en aquel otro y en aquel otro. Es decir, que la policía tiene, pero no es autorizada, porque acaba de relatar. Si usted inicia una investigación de alguien que esté protegido, hasta el juez federal le va a decir, no, quiero más información, más datos, no puedo ordenar un allanamiento con estos datos y el juez va a seguir pidiendo más. Eso es netamente corrupción. Entonces, aquí se hace falta estrategias y tácticas que sean eficaces. No lo están haciendo. Además, han reducido los cursos de formación a niveles, diría yo, elementales. Fíjese, voy a poner un caso, no me gusta autorreferenciarme, pero en el año en que yo hice el curso de oficiales, el curso fue de 3 años, el primero que se hizo de 3 años para ser oficial subayudante de la policía. Y en ese momento el presidente era don Arturo Humberto Ilia, un señor y uno de los más honrados presidentes de la historia, que nunca más se volvió a repetir, y hoy se hacen cursos muy, muy breves que no alcanzan siquiera a seleccionar el personal, porque el curso, un curso relativamente breve, no alcanza ni siquiera a forjar. Además de la formación profesional, se exige una formación moral, ética, que no puede darse en 3 meses ni en 6 meses de curso como está ocurriendo ahora. Fíjese que hoy el ministro de Economía, el señor Massa, que prometió barrer a los ñoquis de la cámpara, si le dice a aquellos empleados nombrados
que no trabajan pero cobran. Y que los líderes partidarios le sacan un 30% cobran un 30% para tener esa preventa. Dijo Carrera, y hoy está asociado a ello. Si la Cámpora podría caracterizar como un colectivo de los que están asolando Caracas. Vivimos en un grupo de personas que son colectivos, que hacen lo que quieren porque están autorizados a hacerlo y están esquilmando, raspando la olla para sacar lo último que puedan del país. Son miserables, ladrones que están amparados por el poder político. El señor Fernández, que además de ser sumamente precario y en lo que hace, porque no tiene siquiera la estatura de un presidente, que dijo, que inauguró la CELAC y dijo, doy por inaugurada la cumbre de las Américas. Fíjese el remolino que debe tener en su cabeza. Bueno, como él se entregó su dignidad y su honor en aras de un pacto espurio de cancelar todas las causas por corrupción que tiene la señora de Kirchner, entonces todo es permitido a la cámpora. Por suerte, tenemos personajes en la oposición que están reaccionando, pero los veo muy tibios. Acá la tibieza en estos casos no sirve. Acá hay que ir con una acción concreta. Por eso que las fuerzas policiales no están reaccionando, porque muchas veces delincuentes que son de un partido que pertenecen a esta agrupación delictual que es la Cámpora, no se les forma causa y a veces son obligados a dejarlos en libertad. Esto está pasando en todos lados y hoy se ve la desvergüenza que tienen estos individuos indeseables para cualquier país, no solo para la Argentina. Estos señores tendrían que estar en la cárcel, pero no lo están en base al poder de la señora de Kirchner, a pesar de estar condenada. Y por eso hoy vemos el ataque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la presentación de juicio político en base a pruebas o argumentos espurios. Nos tranquiliza saber que no van a tener los 2/3 para formar acusación en la Cámara de Diputados, pero sí sabemos que esto es un operativo destinado a agotar moralmente a esos 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en algún momento van a renunciar o alguno va a renunciar. Y eso creo que es lo que tiene que evitar la oposición, porque no trepidan en usar cualquier medio para sus fines. Hoy a ellos les urge una cobertura que este gobierno, yo creo que inevitablemente, no gana las elecciones. Entonces, ellos saben que le espera un final que no va a ser como los otros, no va a ser como los otros, esta vez se va a actuar eficazmente y quien deba ir a la cárcel tendrá que ir. Y yo estoy empeñado en esclarecer estos temas porque la gente a veces no cree, como se le tira tanta basura informática, carecen a veces de la capacidad o por lo menos no tienen el tiempo de analizar con pensamiento crítico toda esa basura informática que se la está llenando y que es parte de la técnica comunista. Ujú. Bien, bueno, es importante lo que nos comenta el doctor Ricardo Santos del panorama argentino. Y usted que vive en Argentina, su experiencia como
ya en lo concerniente a Venezuela, pues usted ve que efectivamente hay coincidencias, todo lo que menciona el doctor Ricardo Santos suena como que estuviéramos hablando un poco de Caracas, ¿no? Se habla de colectivos, se hablan de cosas, incluso hasta la cuestión idiomática, los modismos de tocar los temas venezolanos son coincidentes a la hora de escucharlo al doctor Ricardo Santos. Creo que tra- trasladamos el discurso o la explicación del doctor Ricardo Santos a Venezuela, le quitamos el título de que se trata de Argentina y tranquilamente es entendible, ¿no? Creo que para los venezolanos. O sea, hay una coincidencia demasiado exacta. Eso significa que estamos ante un modelo, ¿no? ¿Y qué podría decir, por ejemplo, sobre lo que comenta la orden de allanamiento que no se cumple, la aceleración en los cursos para graduar, por ejemplo, un policía metropolitano en Caracas? Antes duraba, ahora creo que 3 meses, hasta 3 meses. un mes. Sí, sí, 3 meses. no, y en caso de emergencia, por ejemplo, personalmente tuve la ocasión de encontrarme con una alumna y la alumna recién había terminado y para remate había terminado en parasistema, ¿no? O sea, ya mayor. Y la veo con su uniforme, creo que pasaban como un mes de policía metropolitano. Y ella me dice, teacher, me dice. Y yo le digo, la reconozco. Le digo, oye, ¿eres tú? Le digo, ¿y qué haces con ese uniforme? Le digo, no, me lo han dado. Me dice, ¿cómo que te lo han dado? No, es que el gobierno necesitaba gente y como yo vivo en un barrio, pero si tú no has tenido adiestramiento, ah, no, pero yo sé manejar armas ya desde chiquita, me dice, ¿no? De cuna manejo armas, me dice. Ah, bueno, le digo, y bueno, simplemente soy de la policía, soy policía metropolitano. En tiempos, le estoy hablando en tiempos donde la situación estaba totalmente en emergencia, ¿no? Cuando todavía estaba Chávez por allá. ¿Qué puede decir usted al respecto? O sea, esas graduaciones. Otro muchacho me lo encuentro con un anillo de oro, con una cadena de oro, con un flu, como le dicen, alterno, ¿no? Pero y unos zapatos espectaculares, le digo, y un muchacho humilde. Y también me dice, teacher, me dice, hola, le digo, oye, ¿eres tú? ¿Qué hiciste? Le digo, ¿qué pasó? No, soy fiscal, me dice. ¿Fiscal? ¿Cómo? Pero si acabas de graduarte. Sí, pero el gobierno necesitaba fiscales y condenar a algunas personas y yo firmo, yo los condeno. ¿Eh? ¿Así es la cuestión? Sí, así es. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Carlitos? ¿Qué nos puedes contar? Todo eso está concatenado a la ideología y al acuerdo, como dije anteriormente, del Fuego de Sao Paulo. Domina y tenga a la orden de tu mano todas las instituciones. Y en Venezuela en estos momentos están eh, realizando cursos de 1 mes y medio para sacar a ese personal a la calle como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Fiscales del Ministerio Público, muchísimos, tienen registros y antecedentes policiales. Yo daba clases en el Instituto Universitario de Policía Científica y de repente veo dos profesores dando su cátedra y me fui a la coordinación y le dije, mire, aquí no se puede permitir 2 personas que tienen registro policial por tráfico de drogas. ¿Cuáles son? No, son esos 2 profesores que yo mismo lo detuve y tuve un procedimiento de cuantioso de descomiso de drogas. Y estas personas no pueden estar dando clase aquí. Bueno, si no estoy de acuerdo, se va. Bueno, agarré y me fui. Entonces, con esto le quiero decir que en las instituciones actualmente, tener un carnet político tiene las puertas abiertas. Levantar la mano en la Asamblea Nacional, todos los que son del partido político, por levantar la mano tienen un beneficio. Es decir, que todas las instituciones, todas,
están siendo infiltradas, han sido infiltradas y están a merced de los altos dirigentes políticos. Y que lamentablemente disfrutan de riquezas y de beneficios, sancionando y golpeando fuertemente al pueblo de Venezuela. Entonces, Ujú. violando sus derechos y todo eso, quiere decir que Argentina le sigue los pasos a Venezuela y en cualquier momento, Dios no lo quiere, que surjan políticos realmente nacionalistas, patrióticos, que luchen por la libertad, que impidan esto. Pero sí se ve la semejanza de cómo comenzó Venezuela a cómo se está desarrollando el ambiente aquí en Argentina. Bien, Carlitos, ya para ir finalizando, noto tu léxico, el sonido de tu voz bastante nostálgico, bastante como que dolido. ¿Cuál fue el peor momento que pasaste en Venezuela? Si podrías revelarnos, ¿no? La situación más difícil que tú crees que te pasó allá en Venezuela. Abandonar mi país, Salir de allá. sí, dejar parte de mi familia. Ya mis hijos estaban aquí. Tengo tres hijos. Los dos grandes estaban aquí inicialmente. Uno se casó con una francesa y está viviendo en Francia. Es contador público. La mayor de las hembras es licenciada en Relaciones Industriales. Estudió en Dublín. Y conoció a un chico y el chico lo vino a buscar aquí a Argentina y se la llevó para España. Mm, Y la última, la más, como decimos en Venezuela, la pequeña, hoy en estos momentos está cursando el quinto año de medicina en la Universidad de Buenos Aires. ujú. Mi Ya, ya, ya. esposa es licenciada en recursos humanos, administración de recursos humanos, y como la empresa que estaba laborando en Venezuela tenía unas oficinas asociadas aquí, hicieron el traslado y consiguió empleo. Ujú. Y bueno, el suscrito está ahorita en búsqueda de algo que realmente esté acorde con el nivel profesional mío y que lamentablemente no, por la edad, porque los techos de empleo aquí en Argentina son muy bajos y dicen que ya una persona de 60 años ya es viejo, pues, y con lo que diga el doctor Ricardo Santos. Pero ellos piden experiencia, piden estudios. Entonces, cuando uno le da eso, pero la edad automáticamente lo saca de los posibles personas que estén aceptando en las distintas empresas. Bien, bien, bien. Bueno, y ya en Argentina, creo que el hecho de que te integres a la colectividad argentina también debe ser un poco un proceso que toma tiempo, pero creo que al menos tienes esa oportunidad, ¿no? De estar con gente bastante identificada con Venezuela. Entre Argentina y Venezuela, pues está Bolívar y San Martín, o sea, hay una relación demasiado, demasiado histórica como para que no te vaya bien, ¿eh? Sí. Ah, Dios es grande y en algún momento extenderá la mano y podré conseguir esa estabilidad en cuanto al nivel profesional que tengo. Pero el pueblo argentino ha recibido bien a mis hijos y si reciben bien a mis hijos, yo estoy bien. Claro, lo más importante es el futuro y el futuro son los hijos, básicamente, ¿no? Y mientras estén bien ellos, yo sé que vas a estar bien tú también, Carlitos. Bien, vamos con la despedida del doctor Ricardo Santos. ¿Qué podemos hacer mientras tanto, mientras estamos en esta disyuntiva de demasiada tibieza en América o en Hispanoamérica respecto a cómo tener una salida a todos estos problemas genéricos que se tienen, doctor Ricardo Santos?
¿Qué le diría a los tibios ya Sí, para terminar? Se caliente. bueno, Que se mire, calienten. Perón, Perón tenía una máxima que decía, a los amigos todo, a los neutrales la ley y al enemigo ni justicia, decía. Esa, con esa máxima se educaron todos los peronistas. Estos que están hoy, en realidad no son peronistas, son personajes, bandidos, que han aprovechado lo que el peronismo, que tenía gran arraigo en la población, sobre todo los obreros. Perón fue un hombre con una visión estratégica de futuro eh, muy ambiciosa, y volcó las organizaciones sindicales. Él siempre dijo, son la columna vertebral del movimiento peronista. Y en base a conquistas que él se atribuyó y los actuales seguidores le atribuyen, que no fueron más que extraídas en muchas partes del mundo de la encíclica Rerum Novarum, y que también la tomaron incluso los socialistas argentinos, que no fueron comunistas, porque acá hubo socialistas que no respondieron a la directiva de Moscú. Y entonces, como Palacios y otros más, y que fueron después echados del Partido Socialista que seguía a Moscú. Entonces yo digo, en este momento donde estos apátridas han tomado y se han enseñoreado de valores que son muy caros a la humanidad, los derechos humanos, la ecología, la defensa de la mujer, los han copado todos. Pero yo noto esa tibieza, como bien lo dijo Jorge Carrión, en los opositores, que tienen miedo a tocar, a salpicar o a rozar monstruos sagrados que han sido inventados. Por ejemplo, Eve de Bonafini, una mujer sin piedad para nadie, pero acá la han santificado. Ella dijo que celebraba con mucha alegría el choque de los aviones terroristas contra las Torres Gemelas, que celebraba la muerte de otros. Y sin embargo, están ser respetadas por estos, yo digo, fanáticos. Como sabemos, el fanatismo cierra toda posibilidad de razonamiento. Usted habla con un kirchnerista y le va a decir que la condena de Cristina Kirchner, que para mí es poca, se la inventaron los jueces porque es mujer o porque no quieren que vuelva a las próximas elecciones, que no sea candidata en las próximas elecciones. Y usted le va a explicar la causa de los cuadernos, donde hay más de 40 empresarios arrepentidos que se acogieron a la ley del arrepentido, y le van a decir, eso es totalmente injusto porque con una fotocopia la van a condenar. Sí, la fotocopia de los cuadernos que entregó alguien arrepentido, pero todos los datos que trae el cuaderno fueron corroborados por declaraciones, incluso confesiones de personajes que se acogieron a la ley del arrepentido, que le va a reportar una pena menor. Bueno, usted le va a hablar a un kirchnerista de eso, le va a decir, esto es todo invento, Clarín, Macri, el imperialismo, yanqui, pero no lo va a instar a un razonamiento básico, porque están fanatizados. Le han puesto un chip y de ese chip no se sale. Entonces acá hace falta un planteamiento enérgico de la oposición, no tibieza. Siempre se ha dicho que a los tibios los vomita Dios. Bueno, si no quieren ser vomitados por Dios,
sean un poquito más calientes y tomen la ofensiva que yo llamo la contraofensiva cultural, para que esos monstruos intocables sean desmistificados y a ponerlos en el lugar donde corresponde, o sea, la cárcel. Bien, bueno, esperemos que se superen esas tibiezas. Recuerden ustedes que momentos antes de que Argentina se convirtiera en campeona del mundo, Di María y Messi eran acusados, ¿no? Por los supuestos excelentes comentaristas argentinos de tibios. Decían, oye, pero si vos sos un tibio, ¿para qué lo ponen ese tibio? Pobre Messi, pobre Di María. Pero miren cómo fue el hecho de acusarlos tanto de tibios que se pusieron a En tono, caliente. en caliente, ¿no? Y sacaron a Argentina campeón del mundo, ¿no? Incluso a Messi se le acusaba de que jamás le hemos escuchado una lisura, un disparate, ¿no? Y claro, hablar de liderazgo para la selección argentina era tener una referencia de un tipo insolente como Maradona, ¿no? Y ellos extrañaban esa postura. Y cuando de pronto Messi, en pleno mundial, lanza es aquello de bobo, ¿no? Bueno, les gustó, ¿no? Y se dieron cuenta de que efectivamente estaban ante una lisura a su estilo, ¿no? Porque definitivamente entre Messi y Maradona pues hay un abismo en cuanto a lo que significa la educación, ¿no? Es una persona más espiritual, más educada, Messi, mientras que Maradona era todo lo contrario, ¿no? No creía en Dios, era ateo, era comunista, para remate. Entonces, bueno, Maradona fue, sí, ese abismo, Maradona fue un reflejo, sí, dígame, doctor. Maradona fue un reflejo del pensamiento peronista. Yo digo peronista, pero hay que ponerlo entre comillas porque estos no son peronistas, ¿eh? Porque Perón, nada más, mucho de su defecto, dijo que los habitantes de la Argentina tienen el deber de producir por lo menos lo que consumen. Y estos no son parásitos, no producen ni la mitad de lo que consumen, todo lo contrario, lo esquilman a otros. Entonces, estos peronistas no son, porque ese es un pensamiento básico de Perón. Así que Perón, con todos los defectos, no se asemejan nada a esto. Estos son vulgares delincuentes que han tomado la bandería de un partido que más le convenía, que más tenía inserción en la gente humilde, y aprovecharon esto, exacerbando ciertos diríamos, ideales de la gente, ¿eh? Para ganar votos. Y luego implantaron esto, el clientelismo político, que no es otra cosa que de una de los métodos del gramscismo y del socialismo del siglo XXI, de empobrecer más personas para mejor dominarlas y para tenerlos como clientes electorales. Porque la igualdad ellos no las hacen para arriba, las hacen para abajo. Es decir, la clase media tiene que ir para abajo. Nunca la clase pobre va a ir hacia arriba, no. La igualdad ellos les hacen hacia abajo. Son miserables de pensamiento y de obra. Pero yo creo que confío mucho que la gente está reaccionando, porque yo hablo con personas humildes y no le hablen de Cristina de Kirchner, que cobra 2 pensiones vitalicias que se corresponden a presidente de la nación, y ella cobra también el de su esposo, siendo que la ley no permite tener 2 pensiones a la vez. Tenía que optar por la del marido o por la de ella, pero ella acaparó los dos. Con lo cual, esta persona, esta señora condenada, delincuente, está cobrando más de $20.000 por mes, mientras que un jubilado común no alcanza a $100. Con eso tenemos referencias suficientes para ver qué moral tiene esta gente, qué ética les asiste en la función pública
y en su aspecto privado. Bien, bueno, por el momento hemos agotado la conversación, aunque sabemos que esto no es así y que hay mucha temática por hablar, tanto de Argentina como de Venezuela. Vamos a despedirnos con Carlitos. Carlitos, tu despedida ya, ¿qué le dirías de repente a tu familia que tienes allá en Venezuela? Carlos Eduardo Tobar Fagundes. ¿Dónde naciste exactamente? ¿En Caracas, Carlitos? En Caracas, En la Caracas. capital del cielo, decía. Al pie del Ávila, ¿no? Sí. Ya, bueno, despídete, Carlitos, y gracias por participar. Le doy las gracias a la Fundación Hispana, Universidad Hispana de Lima, por la invitación, a ustedes, doctor Carrión, por invitar a este humilde servidor a que podamos compartir y dialogar en relación a nuestros países hermanos y darle una palabra de aliento y de unión, de que, como decía en mi tierra, Dios aprieta pero no ahorca. Nosotros tenemos que seguir adelante y vamos a conseguir todas las cosas que se nos puedan venir a la mente para tener un país libre, tener una nación fuerte y que la familia vuelva a ser el núcleo principal de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana hoy está huérfana porque sus hijos han abandonado sus tierras y debemos regresar a nuestras tierras y ver que Venezuela vuelva a ser Venezuela y que Argentina vuelva a ser Argentina progresiva, que sea pujante y que tenga mucha fuerza, y Lima que vuelva a tener su encanto y su señorear, y que volvamos a ser todos hermanos de una misma nación. Que pasen muy buenas tardes y que Dios lo bendiga a todos. Gracias, Carlitos. Gracias, doctor Ricardo. Como diría Sucre, otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia, ¿no? Entre San Martín y Bolívar, Sucre, en la última batalla en Ayacucho. Bien, recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, también por Canal 11, la red en Huancayo. Chao, gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Music, here you go, never quit, fuck your bitch. Everyone is in the fucking money, this music is. Yo, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, cause I can make this shit go. Make it gunshot, 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 gunshot. I can make this shit blow up like a gunshot.